¿Puede pasar la intersectividad? ¿Alguien conoce a esta persona? Sí. A ver, ¿quién es? Muy bien. ¿Y Luis puede contestar? ¿En serio? ¿Conocen a esta persona acá? Sí. ¿Quién es? Él es Max Bertovich, es un tenista profesional, ¿cierto? Las siguientes personas quizás no las conozcan, pero por supuesto si las conocen, lo dicen. ¿La conocen? No. Ella es María Valverde. Ella es una actriz española. ¿Y esta persona? ¿Alguien la conoce? No. Bueno, ella es Eileen Griffith. Ella fue una condesa, espía, modelo y escritora estadounidense, que lamentablemente falleció hace 5 años. Les comento que todas estas personas tienen una característica común, una característica que lo hace distinto al resto. ¿Quién se podría atrever y quién diría cuál es esta característica que comparten todos? ¿Que son famosos? ¿Alguien más? Sí. ¿Nadie? ¿Alguien más? ¿Sí? No, es que me sale muy tonto, mira. ¿Ya? ¿No? ¿Nadie? ¿Han tenido éxito en su vida? Sí, también. ¿Sí? Todos bien, son distintos. También está bien. Bueno, les comento que estas personas comparten la misma característica que yo tengo. Esta característica es que todos somos celíacos. Somos celíacos. Ok. Me presento, soy Rosario Maldonado, soy alumna del primero medio A, y el día de hoy, como la Miguel les dijo, estoy aquí presentándoles mi producto, el cual es una charla. Como dice ahí, mi objetivo es investigar. Personalmente tuve que realizar una investigación para realizar esta charla. Pero lo más importante es que yo quiero que ustedes se informen, que comprendan el tema de la celiaquía y que además generen conciencia. Es decir, que reflexionen acerca de este tema. Ya que es un tema que no es muy conocido y que sí tiene una gran importancia. Bueno, terminada mi presentación. ¿Qué rayos es la celiaquía? Como yo quiero que ustedes comprendan bien lo que es la celiaquía, vamos a comenzar desde lo más simple, el sistema inmunológico. Varios de acá deberían saber que el sistema inmunológico está hecho para protegernos. El sistema inmunológico siempre va a estar ahí cuando tengamos alguna enfermedad, tengamos un virus, este va a atacar esta enfermedad, la va a atacar porque su función principal es protegernos. Por supuesto, como el sistema inmunológico nos tiene que proteger, este tiene que identificar qué cosas son buenas para nuestro organismo y qué cosas son malas para nuestro organismo. Ya que obviamente si nosotros tenemos una enfermedad, el sistema inmunológico debe saber que esa enfermedad nos está provocando un daño y debe atacar contra esta enfermedad para que nosotros nos sintamos mejor. Dejando un poco de lado el sistema inmunológico, ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que pasa cuando nosotros ingerimos gluten. Sé que muchos no saben lo que significa gluten, pero se lo voy a mencionar a la Nosotros, cuando ingerimos gluten, cuando lo comemos, pasa por la boquita y llega a nuestro intestino. Al llegar al intestino, este queda pegado en las paredes intestinales. ¿Qué es lo que hace el sistema inmunológico de un celíaco? El sistema inmunológico de un celíaco, cuando ve al gluten, detecta el gluten como algo malo, como si fuera una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmunológico? Empieza a atacar el gluten, porque como piensa que es malo, lo quiere eliminar. Entonces lo ataca y bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que como el gluten está pegado en las paredes intestinales, el sistema inmunológico, además de dañar al gluten, daña a las paredes intestinales. Eso es este daño que se provoca en el intestino provoca que el intestino se inflame y al inflamarse deja de absorber nutrientes. ¿Por qué es muy peligroso que deje de absorber nutrientes? Bueno, si nosotros no tenemos nutrientes, bueno, nosotros prácticamente no tendríamos la fuerza que tenemos ahora. El sistema inmunológico también se ve directamente afectado porque sin nutrientes es como si no tuviera provisiones para atacar. Y si tenemos un sistema inmunológico débil, este no nos puede proteger. Le expliqué más o menos lo que pasa cuando una persona es celíaca y come gluten. Pero todavía no respondo cuál es la pregunta que está en esta diapositiva. ¿Qué es la celiaquía? La celiaquía, por definición, es una enfermedad autoinmune provocada por la ingesta del gluten. Cuando yo hablo de que es una enfermedad autoinmune,
es porque el organismo se ataca a sí mismo. Como ya les mencioné, el sistema inmunológico, como ataca al gluten, igual ataca su propio intestino delgado, lo cual no debería pasar. Por eso, como se provoca este autoataque, se dice que esta enfermedad es una enfermedad autoinmune. Como yo creo que se entiende bien, les voy a repetir la definición de la celiaquía. La celiaquía es una enfermedad autoinmune provocada por la ingesta, por comer alimentos que tienen gluten. Bueno, ya entendido lo que es la celiaquía, vamos con lo que es el gluten. ¿Alguien? ¿Quién ha visto ese logo alguna vez en su vida? Sí. Sí, imagino que varios. ¿Y alguien sabe el significado de este logo? ¿Ya? ¿Qué logo tiene gluten? Muy bien. Cuando nosotros vemos este logo que en algún alimento, quiere decir que este producto no tiene gluten. ¿Cómo es que yo sé eso? Es por el TAC. ¿Qué es el TAC? El TAC, como dice ahí, bueno, pues la T viene de trigo, la A de avena, la C de centeno y la C de cebada. ¿Qué tienen que ver todos estos alimentos, estos cereales, con respecto al gluten? Bueno, el gluten es una proteína y esta proteína se encuentra en estos cereales. No es muy complejo entender lo que es el gluten, pero sí podría yo destacar que el gluten, al ser una proteína, no significa que si nosotros tenemos un grano de trigo, este esté compuesto 100% por gluten. No es así. Sino que si tenemos un grano de trigo, va a haber una pequeña parte, una pequeña proteína que se llama gluten. Y eso es lo que es tan perjudicial para aquella gente que es celíaca. Los celíacos, para tener una vida saludable, tienen que dejar estos alimentos de por vida. Es decir, yo soy celíaca, yo hasta el día de mi muerte no voy a poder comer ningún alimento que contenga trigo, avena, centeno, cebada. Bueno, ya entendido lo que es la celiaquía y lo que es el gluten, vamos a seguir con la sintomatología de la enfermedad. Cuando yo hablo de la sintomatología de la enfermedad, por supuesto, hablo de los síntomas que pueden ser presentados con la enfermedad celíaca. Yo quiero que aquí se entienda que los síntomas son muy variados. ¿Por qué es que son tan variados? Como les había dicho antes, en el caso de la celiaquía, el intestino deja de absorber nutrientes y el sistema inmunológico se ve afectado. Entonces, como nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico débil, nosotros podemos desarrollar una gran cantidad de enfermedades, las cuales no siempre se sabe cuáles son. Por eso es que la cantidad de síntomas que puede tener un enfermo celíaco son muy variados. Nunca se sabe cuál. Es difícil saber qué personas son celíacos debido a esta gran variedad de síntomas. Por eso es muy importante que más gente conozca el tema, porque ha habido gente que ha muerto de cáncer digestivo. ¿Por qué? Porque originalmente era celíaco, pero como murió sin saberlo, bueno, pues tuvo mala suerte. Bueno, aún así, los síntomas son variados, pero igual dependen de la edad que uno tenga. Los niños van a tener una sintomatología muy distinta a la que va a tener un adulto. Normalmente los síntomas de unos niños son irritabilidad, que están todo el rato enojados, dependencia, que dependen de la mamá, como me pasó a mí, retraso en el crecimiento, yo soy más pequeña de lo que debería ser. También están vómitos. En adolescentes los síntomas que pueden tener son vómitos, diarrea, retraso puberal, pueden tener hasta depresión. Y los síntomas en adultos pueden llegar a ser más graves, los cuales son, como les había mencionado hace poco, cáncer digestivo, osteoporosis y abortos repetidos. En esta diapositiva realmente quiero que se entienda que los síntomas son muy variados y que además pueden llegar a ser muy graves. Aún así, hay gente que es asintomática, pero no significa que no se esté provocando un daño en el intestino. Siempre se provocará un daño en el intestino, pero solamente hay gente que no presenta síntomas. Bueno, ya entendimos lo que era la celiaquía, una enfermedad autoinmune provocada por la ingesta de gluten. Sabemos lo que es el gluten, una proteína que se encuentra en los cereales del trigo, avena, centeno, cebada. Y supimos que la sintomatología es diversa y que puede llegar a ser muy grave, pero hay gente que es asintomática. Así que ahora vamos a ir con los peligros de los celíacos, que es una parte donde a mí me gustaría detenerme, ya que es un poquito más compleja de entender, ya que es muy confuso. Se me olvidó traer una mesa, así que se los mostraré aquí arriba del piano.
Lo que yo les quiero hablar en esta diapositiva es acerca de la contaminación cruzada. Para que ustedes entiendan lo que es la contaminación cruzada, bueno, les traje un pan con gluten, un pan sin gluten y un cuchillo. Ya. ¿Qué es la contaminación cruzada? La contaminación cruzada, en el caso del gluten, es cuando un alimento que contiene gluten entra en contacto con un alimento sin gluten. Es decir, que si yo hago esto, si yo provoco este contacto, ahora este alimento que originalmente era sin gluten, ahora sí contiene gluten, por solo el hecho de entrar en contacto con el alimento que tiene gluten. Este contacto es el más simple, pues como ya dijimos, contacto directo, es fácil de ver. Pero pueden surgir cosas más graves, más complejas de entender, como un contacto indirecto. ¿Cómo sería un contacto indirecto? Bueno, pues este pan está muy duro, pero si yo corto el pan con este cuchillo, no voy a cortar el pan porque está muy duro, pero si yo corto este pan con el cuchillo y luego uso este mismo cuchillo para cortar el pan sin gluten, este pan sin gluten pasaría a estar contaminado con gluten. ¿Por qué? Porque como el cuchillo tocó el pan que tenía gluten, el pan con gluten le traspasó el gluten al cuchillo. Y ahora este cuchillo tiene gluten. Y al entrar en contacto con el alimento sin gluten, ahora el alimento sin gluten contiene gluten. Es un poco confuso, pero es muy riesgoso. Así que aquí yo les voy a hacer una pregunta. Si yo simplemente con mi mano toco el pan con gluten y luego toco directamente el pan sin gluten, levante la mano quien cree que el pan sin gluten no estaría contaminado. ¿Y quién cree que sí estaría contaminado? Ya. ¿Quién me gustaría decir por qué? ¿Sí? Porque siguiendo la regla que hiciste, tu mano estaría contaminada y acabas de contaminar el pan con sin gluten. Exacto. Es por eso, porque como yo toqué el pan con gluten, mi mano termina estando contaminada con gluten y después al tocar el alimento que no tiene gluten, bueno, pues este va a tener gluten. Hay que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada, pues como dice ahí, evidentemente es un peligro para un celíaco y en general la contaminación cruzada es lo que le hace imposible a una dieta sin gluten. ¿Por qué? Bueno, pues justo la semana pasada yo fui a un cumpleaños y estaba yo hablando con una compañera mía, súper buena onda, y justo empezamos a hablar de un proyecto personal y yo le empecé a hablar acerca de mi tema y hablamos por un rato. Y después, en el cumpleaños, había una empanada de comida exquisita y en eso había unas brochetas con fruta. Y mi compañera va y me pregunta, oye, ¿y por qué tú no comes las brochetas? ¿Por qué no comes las brochetas si son pura fruta? La fruta no tiene gluten, ¿cierto? Y ahí fue cuando yo le dije, sí, esa fruta no tiene gluten, pero ¿qué es lo que pasa? Pasa esto de la contaminación cruzada. Yo no sé cómo se preparan estas brochetas. Quizás la cocinera, las personas que crearon estas brochetas, al cortar la fruta, quizás usaron ese cuchillo anteriormente para cortar un pedazo de pan. O quizás el cocinero estaba haciendo unos cupcakes, no se dio cuenta, no se lavó las manos y luego enseguida empezó a hacer las brochetas y esas brochetas pasarían a estar contaminadas con gluten. Yo no sé qué pasó y ese puede que haya pasado, es muy riesgoso, por lo que un celíaco lo que tiene que hacer es simplemente no comer esa comida. Y yo, por supuesto, como no puedo comer la comida en mi cumpleaños, lo que un celíaco normalmente hace es llevar su propia comida, su comida de la casa. Sí, para que entiendan más o menos qué sucede en mi caso cumpleaños. Ya, ¿entendido lo que es la contaminación cruzada? ¿Todos entendieron lo que es la contaminación cruzada, cierto? ¿Sí? ¿Hay duda? ¿No es lo mismo que sería como que hacer intolerante al gluten? Mira, si te soy honesta, yo fui, se dice mucho, se habla mucho, cuando uno habla de una enfermedad celíaca, se habla de la enfermedad celíaca, de la celiaquía y a veces de la intolerancia al gluten. Hay gente que dice que no se habla de una intolerancia porque cuando uno habla de una intolerancia al gluten es porque nuestro organismo no tolera el gluten. Pero lo que pasa con la enfermedad celíaca es que el organismo no es que no tolera el gluten, sino que ataca el gluten. Y como ataca el gluten, ataca el intestino y provoca todo lo que yo les acabo de mencionar. Pero hay gente que sí dice que es una intolerancia. Por ejemplo, hay una fundación Convivir, o sea, hay una fundación que se llama Fundación Convivir,
que certifica los alimentos para celíacos en Chile, es decir, que indica si un alimento tiene gluten o no. Y bueno, ahí dice que es una fundación para intolerantes al gluten porque evidentemente revisa todo lo que no contenga gluten. Pero siempre es un debate con respecto a eso de la intolerancia al gluten y la celiaquia. Pero muy buena pregunta. Ya, entendido lo que es toda la parte de información, yo creo que ya es hora de hablar un poco acerca de mi vida siendo una celíaca. Mi vida siendo celíaca. Si les soy honesta, cuando estoy practicando en mi casa con esta diapositiva, se me hizo muy difícil explicarlo. No sé por qué, se me hizo enredado. Así que les voy a ir contando las cosas más importantes acerca de mi vida. Yo, primero que todo, antes de ser diagnosticada con la celiaquía, yo era una persona muy enfermiza, ya teniendo 3 o 4 años de edad. Estaba con constantes neumonias, bronquitis graves, estaba todo el rato tomando antibióticos y además hubo una vez en que llegué a estar hospitalizada. Mis papás, por supuesto, saben que esto no es normal, entonces buscaron médicos por todos lados hasta que mi pediatra, Andrea Urrutia, les dijo a mis papás, les habló acerca de que yo podría ser celíaca. Mis papás cuando escucharon esta palabra no sabían ni lo que era, así que se pusieron a investigar y ahí con el tiempo mi mamá encontró, según mi mamá, era el único especialista con respecto a la celiaquía en todo Chile, pero yo diría que es uno de los pocos especialistas en Chile con respecto a la celiaquia. Bueno, me llevaron a Santiago mis papás, me vieron con este médico y evidentemente para hacerme los diagnósticos sí era celíaca, sí tenía esta enfermedad y ya con 6 años de edad tuve que comenzar mi dieta sin gluten. Otra cosa importante acerca de mi vida, yo no conozco a mucha gente celíaca, pero la única persona que yo conozco es parte de este colegio, o no sé si es o era parte, y ella es la Miss Bárbara Siebert, que era la bibliotecaria de Junior. Ella es celíaca, igual que yo, entonces como que me gustaría haberse comentado para que sepan que ella también era celíaca. Otra cosa importante, una profesora que a mí me defendió cuando yo ya era muy pequeña fue la Miss Tania. No sé si uno la conozca. Sí. Sí. Ya, la Miss Tania es profesora, creo, todavía de INFA. Y un día, cuando yo estaba en kinder, tenía 6 años, estaba recién comenzando con esta dieta sin gluten, mis papás, o sea, había una convivencia en el curso. Y mis papás me trajeron, para que yo comiera, me trajeron unos panqueques con manjar. Estos panqueques estaban en un tupper y el tupper estaba lleno de manjar, como enmanjarado, lleno de manjar por todas partes, seguramente porque el manjar se derritió en el camino, rebotó, no se me veía muy apetitoso el tupper, se veía un poco asqueroso. Pero resulta que cuando yo estaba en mi convivencia, no recuerdo si era, creo que una compañera mía llegó y empezó a burlarse de mi comida, que era una comida asquerosa, empezó a reírse de mí, prácticamente dijo que era basura, se rió de mí y yo, con 6 años, era una niña muy tímida. Pero justo ese día me armé de valor y fui a hablar con la Miss Tania y le dije casi llorando lo que me pasó y ella me defendió, retó a mi compañera y bueno, todavía no he olvidado ese recuerdo. Por eso es que yo la agradezco mucho y por eso quería mencionársela. Otra cosa importante es que yo soy muy afortunada con respecto al tema de la celiaquía. ¿Por qué? Porque mis papás indagaron acerca del tema de la celiaquía. Ellos conocen el tema y me apoyan. Hay otra gente, hay otras familias que los papás no entienden mucho acerca del tema. Mi mamá me contaba que había una niña que hablaba que su mamá una vez hizo una sopa y esta sopa tenía una rama de trigo y la niña le decía, mamá, yo no puedo comer esta sopa, tiene gluten, y la mamá le decía, ya, pero quita el trigo y te la comes. Y eso no puede pasar con todo esto que le había mencionado antes de la contaminación cruzada. Por lo que yo he sido una persona muy afortunada. Mis abuelos también entienden acerca del tema, los abuelos que son los que
menos deberían entender, yo creo que son las que más entienden en mi familia. Y bueno, eso quería mencionar, soy muy afortunada con respecto al tema de la cirugía. Y por último, me gustaría hablar sobre lo que me ha marcado la celiaquía como en la vida. Yo sé que gracias a esta condición yo puedo hacer lo que yo quiera. Esta condición me hizo ser más valiente, más fuerte, porque ya simplemente con 6 años de edad tuve que dejar mi vida más o menos y comenzar una nueva, comenzar con una nueva dieta, comenzar desde cero. Y si pude hacer eso a los 6 años, bueno, pues puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo me proponga. Por lo que yo agradezco tener esta enfermedad, soy feliz de tener esta condición alimentaria y no sé si ustedes sean católicos, porque yo soy católica y yo le agradezco a Dios por darme esta experiencia de vida. Bueno, ya he llegado un poco, ya está terminando mi presentación. Quiero que compartan toda la información que ustedes aprendieron en esta charla. Si tienen dudas, aparte de preguntarme acá, me pueden preguntar. Bueno, soy alumna del mismo colegio, me pueden preguntar, estoy en la sala 32, de Rosario Maldonado. Y si no me quieren preguntar personalmente, bueno, aquí está mi Instagram y aquí abajo yo voy a enviar una de estas charlas, voy a enviar esta charla a YouTube y si quieren ver el video, bueno, pues aquí lo tengo. Espero que les haya gustado.